Son las 8:41. José La Luz. Bueno, nada, hay que de alguna manera continuar con estos testimonios sobre esta muerte tan intempestiva, de una forma tan súbita. Por eso ha tenido ese impacto, por el contexto de las Navidades, por la forma de la muerte tan violenta, por la figura de que se trataban, además del caso de Archie Medina, que era en la seguridad de Juancito, también el propio Juancito, una persona tan dinámica, con tanta capacidad de trabajo, tan activa, y que de repente, de una manera tan absurda, su vida se vea cortada, ¿no? Es como imposible de procesar ese caso, imposible de procesar, porque Juan, como ya han dicho todos mis compañeros, además de ser empresario, era político, pero además era presidente de la Federación Dominicana de Municipios, y era alcalde, y era padre de familia. Padre. Y entonces todas esas agendas él las gestionaba con muchísima eficiencia, Yo recuerdo hace 2 meses que Juan me dijo: mira, tenemos que hablarle de liderazgo responsable a los regidores y a los funcionarios del ayuntamiento. Y hizo un retiro con ellos y me invitó a hablarle de liderazgo responsable. Y ahí hablamos muchísimos temas la noche antes de la conferencia, porque yo me fui al hotel con mi familia, y ahí aproveché y hablé con él unos cuantos temas importantes, los cuales me los voy a reservar. Pero Juan era un tipo con una capacidad de trabajo impresionante y una persona del círculo íntimo del presidente Danilo Medina, muy íntimo. Desde que el PLD llegó al poder, yo estoy viendo a Juan de los Santos en el PLD. Y Julio decía algo importante. El Juan de los Santos que nosotros conocimos en 1996, cuando el PLD llegó al poder, no era el Juan de los Santos que murió ayer. Y quizás la no finalización de ese proceso le costó la vida. Porque Juan estaba en un proceso de construir definitivamente un perfil político e irse desvinculando de las actividades que le permitieron su posicionamiento económico e inicial. Eso es lo que pasa con todas las civilizaciones, el ciclo de la guerra y la paz. En Francia se acaba de firmar un acuerdo climático histórico que va a marcar la sostenibilidad medioambiental del planeta para las próximas generaciones. Pero lo que produjo ese acuerdo ambiental histórico fue la sociedad industrial, la industria de la chimenea, la economía sucia produjo la economía limpia. Esa es una ley de vida. Y Juan tuvo un inicio en las actividades económicas vinculadas a los juegos de azar. Todo el que me conoce sabe que yo no estoy de acuerdo con eso. Todo el que me conoce sabe. Yo conversé eso muchas veces con él y él me decía, es cierto, lo que hay es que regularlo, porque todas las sociedades tienen eso, y es verdad. Las sociedades capitalistas todas tienen el capítulo juego de azar. El ser humano no puede vivir sin el azar es parte de nosotros. Entonces, Juan venía en un proceso de desvincularse de eso. Y yo le voy a decir algo. Por una acción que yo vi en Juan de los Santos el año pasado, yo estoy completamente seguro de que Juan era un tipo presidenciable. Yo creo que yo soy el primero que dice eso. Y yo sé por qué yo lo digo. En la coyuntura actual. ¿Por qué yo digo esto? Por 2 cosas. La primera, cuando Leonel y Danilo empezaron a discutir en el 2006, 2007, por ahí, el PLD hizo una encuesta midiendo las figuras nacionales. Yo no sé por qué razón, pero yo sé que era en la coyuntura del 2006-2007. Y salvo Leonel, Danilo y Jaime, solamente salieron 2 dirigentes, porque fue una encuesta para medir el posicionamiento a nivel nacional. Y las 2 figuras que salieron, salvo Leonel, Danilo y Jaime, todavía Jaime tenía mucha influencia política en el PLD. Las 2 figuras que salieron a nivel nacional fueron
Juan de los Santos y Roberto Salcedo en el PLD. Y yo recuerdo que llamé a Juan de los Santos y le di ese dato. Y llamé a Roberto y se lo dije. Obviamente, Juan de los Santos, por lo que explicaba Julio, asoció su nombre a su marca. Y se conocía en el país entero. Y Roberto Salcedo por el trabajo de la televisión. Ellos eran los únicos dos fuera de los 3 líderes post-Bosch que salían en esa encuesta a nivel nacional. Y el otro elemento era cuando se iban a escoger los miembros del comité político. Juan de los Santos hizo algo distinto a todos los demás aspirantes. Y ahí fue que yo dije, este tipo tiene un perfil. Provincia por provincia, visitó a todos los miembros del comité central. Provincia por provincia. Individualmente. Con un método de trabajo que yo dije, no, pero esto es increíble. Por eso es que yo entiendo el éxito en la parte privada. Porque el tipo tenía una metodología de trabajo férrea. Y agotó su proceso. Y yo dije, si le dan un escenario nacional. José, y más de ahí, después de la elección del Comité Central, fue el único, dicho por muchos de ellos a mí, que después de haber sido electo, que él salió electo al comité político, los visitó, los llamó, les escribió una carta dándole las gracias. Claro, y no solamente eso, Víctor, oye, cuando viene la coyuntura de la fricción entre Leonel y Danilo, cuando estábamos en la otra emisora, nosotros 4, Juan se casó con Berlinesa. Sí. Y Juan nos invitó a nosotros todos, y entonces fuimos junto con don Álvaro, que en ese momento éramos un equipo, y la boda se hizo en Casa de Campo. Cuando nosotros llegamos a la actividad, quien nos recibió fue Danilo en la puerta. Yo no sé si ustedes recuerdan, Sí. pero a mí quien me recibió con mi esposa en la puerta fue Danilo. Danilo fue el padrino de la boda. Bueno, pero ¿por qué yo cito este caso? Por lo siguiente. Una vez finalizado el proceso interno entre Leonel y Danilo, Juan de los Santos fue el primero que se integró a trabajar por Leonel. Y me llamó y me dijo, mira, yo soy PLDista, la prioridad del PLD ahora es que ganemos las elecciones, y esas son las orientaciones de Danilo. Pero nunca sin abandonar a Danilo. No tenía que hacerlo. Por eso Leonel dijo lo que dijo de él ayer en la rueda de prensa. Fue un hombre leal a Danilo, solidario. Un tipo con madurez política, un tipo sumamente comprometido con las tareas que le encomendaban y un trabajador incansable. Y cuando tú sumas todos esos elementos en el contexto actual, entonces yo creo que Juan tenía un perfil presidenciable o por lo menos vicepresidenciable. Entonces, él no se terminó de desligar de ese mundo empresarial que de alguna manera también lo desvinculó de ese tipo de gente, porque no es solamente el tema de las bancas, es el mundo del entretenimiento. Ese muchacho se movía acondicionando discotecas, bares y ese tipo de cosas. Entonces, con relación a las condiciones de seguridad, sí se puede trabajar algo de las armas de fuego, pero esa muerte era inevitable. Ese tipo se levantó con la determinación de matarse. El flaco ahorita me decía algo que es clave. Me decía, embargar en diciembre es como darle un bolazo a un pelotero. Espera que el bolazo del equipo contrario viene. Es una regla no escrita. Embargar a una persona en diciembre, sobre todo una persona con ese perfil de consumo que Julio citaba, es como tú provocarlo para que reaccione, ¿no? Alguien dice que ya había habido amenazas anteriores, yo no tengo constancia de eso. Quizá ahí pudo haber un descuido, después vamos a conocer todos los detalles, pero realmente eso le puede pasar a cualquiera, señores, porque es una persona de confianza que nadie iba a estar con las alertas disparadas cuando él se acercara a Juan. Además, Juan era un tipo que, salvo, porque desde que pasó el caso, desde que nos dieron la noticia en Santiago, yo estaba hilvanando cosas. Yo dije, bueno, tuvo un problema con la gente de Ubiera una vez, otro tipo de la seguridad de él tuvo un problema una vez, porque nosotros no estábamos desorientados, no sabíamos nada. Y al final las cosas se fueron aclarando. Hay una
hay una canción de Silvio que se llama Causas y Azares, que yo les invito a la gente a escucharla porque no tiene sentido ponerla aquí, pero que habla de esa imposibilidad de evitar el azar. Entonces, los primeros versos de esa canción de Silvio dicen: cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, oh alma querida, que la luz de esa clara mañana era la luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Eso que dice Silvio Rodríguez en Causas y Azares, eso fue lo que le pasó a Juan en el día de ayer. Mauricio. El sol de la mañana.